Creo que hay un dato hoy de la declaración de Fernández Díaz revelador. Da la impresión de que Fernández Díaz no quiere ser la cabeza de turco de esta historia, porque él se tendrá que ir a juicio por el caso Kitchen, ¿no? Sí, en él es el nivel más alto al que ha llegado la justicia en su acusación. No hay acusación contra María Dolores de Cospedal, tampoco más arriba. Y entonces oyendo sus palabras me da la impresión de que se resiste a ser el chivo expiatorio. Pero antes, viene del Congreso Manuel Jauis, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Has estado en la comisión de investigación en la que han comparecido hoy Mariano Rajoy y su ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz. Han negado que existiera la Operación Cataluña, una operación parapolicial montada desde Interior para investigar con dinero público al independentismo y a adversarios políticos, básicamente a Podemos. Voy contigo, Jauis, pero antes, la información exactamente, lo que ha pasado allí. Una comparecencia muy larga. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido larga, bastante larga, más de 3 horas y media de comparecencia, sin separarse de su libro, siempre en la mesa junto a él. Aquí en el Congreso, Rajoy ha defendido su aplicación del artículo 155 en Cataluña. Orgulloso, ha dicho, de haber frenado un golpe de Estado, pero visiblemente dolido cuando desde Esquerra le han recordado que está imputado por un juzgado de Andorra por coacciones de la policía para obtener datos bancarios de los Pujol. No tengo abogado, no me hace falta abogado. Se lo recomiendo, para el futuro. No, si usted lo sabe, me lo podía explicar o explíqueselo a esta comisión. No, el año que viene hay un juicio del caso Kitchen que quizá le conviene tener abogado. Gabriel Rufián, que comparaba a Rajoy con Vito Corleone, mientras Yone Belarra iba más lejos. Señor Rajoy, es usted el presidente más corrupto de la democracia española. Pero ni aun así Mariano Rajoy se ha salido del guión, ni ordenó espiar a Podemos, ni creó una brigada de policía política, ni hubo una operación Cataluña. Investigaciones policiales en Cataluña por corrupción las ha habido siempre, con el gobierno del Partido Popular y antes de la existencia del gobierno del Partido Popular. En esta misma comisión, el exministro del Interior, Fernández Díaz, incluso ha tachado de invento la llamada Operación Cataluña, aunque no ha sido tan categórico sobre la honradez de algunos mandos policiales. Oiga, que hubieron algunos que, por las razones que fueran, cometieran algunas actuaciones ilegales y demás. Si es así, que se investigue. Pero lo cierto, Aimar, es que nadie pone la mano en el fuego por nadie. Preguntado por las grabaciones entre Alicia Sánchez Camacho y el excomisario Villarejo, al que pidió supuestamente que espiara a los independentistas, Rajoy marcaba distancia. Mire, yo soy responsable de mis audios, Pregúnteme por mis audios. Rajoy, de hecho, ha negado haber hablado alguna vez con Villarejo. Lo mismo ha defendido Fernández Díaz, a pesar de los 15 minutos de grabación con el excomisario, audios que, según el exministro, están manipulados. No hace falta llegar a la inteligencia artificial para saber las maravillas que se pueden hacer con un audio. Podemos, que por cierto ha aprovechado hoy la presencia de Rajoy, hoy aquí en el Congreso, para intentar que reconociese sus iniciales en los papeles de Bárcenas. Si usted ya lo sabe todo, yo no puedo aportarle nada. Y si intento aportarle algo, es decir, la verdad, como a usted no le gusta, pues dice, oiga, vamos a seguir repitiendo lo mismo que hemos dicho desde el principio. Podemos no ha tenido suerte con Rajoy, pero sí con el exministro Jorge Fernández Díaz. ¿Usted quiere que M. Rajoy quiere referirse a Mariano Rajoy? Pues razonablemente pienso eso. El exministro del Interior, que recordemos hace ya 4 años que fue suspendido de militancia en el PP a raíz de su procesamiento en el caso Kitchen, por el que la Fiscalía Anticorrupción pide para él 15 años de cárcel. Gracias, Bañuelos. Jauis, tú has estado allí y has escuchado en persona cómo Rajoy sostenía que él no sabía nada de nada. Sí, estuve un par de... Bueno, creo que una hora y media. Estuve a su llegada y estuve escuchándolo hasta que finalmente tuve que escribir y me moví del sitio. Acabo de hacer un Rajoy, ¿no? Sí, la verdad. Efectivamente estuve allí. ¿Para qué cuenta esto? Te voy a decir algo. Dijo nada más llegar, pidió la palabra antes de
del turno de preguntas y dijo que él no sabía nada de lo que se le iba a preguntar, y 2 horas después de que se le facilitase toda la información de la que tenía que estar enterado, se fue sabiendo aún menos. O esa fue la impresión que nos dio a todos. Además, de ningún modo puede saber. Por su propia supervivencia pospolítica, él no va a reconocer nunca saber nada. El presidente del gobierno, y no es el primero, ya ha habido otro presidente del gobierno en el cual Interior hizo cosas mucho peores que la policía patriótica, la guerra sucia. En caso de saberlo, en caso de tener conocimiento de esto, jamás lo va a reconocer. A lo mejor creen que lo hacen por salvaguardar un poco la credibilidad de la democracia. Y creo que en base a eso Rajoy pretendió chascarrizar hoy un asunto tan serio como una trama para la policía. Él tiene herramientas para eso y lo demostró. Socarrón, hace humoradas, tiene retranca, tiene buen verbo, es un tipo listo y hábil además en el cuerpo a cuerpo. Al final se acabó enfadando porque la gente no estaba para muchas chiquitas, y hubo también en ocasiones un tono muy agresivo que creo que le benefició porque de alguna forma le victimiza, y porque además el chascarrillo y la humorada en este asunto es hacer trampas, es mover un poco el marco. No tiene ninguna gracia lo que se está investigando, que es desde las cloacas de Interior se pusiese en marcha unas tramas para presuntamente espiar y acorralar a partidos independentistas, a Podemos, mediante el acoso judicial y mediante noticias falsas. Es más triste haber acabado en bronca que entre chistes, pero es mejor que haya acabado así. El humor está muy bien. Yo defenderé siempre el humor en cualquier contexto, también en el peor. Lo he utilizado en la crónica de hoy, pero sin olvidar nunca de lo que se está hablando. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un beso. Maraña. Iba a decir hasta mañana, M. Javois. No sé de quién me habla. No, yo reconozco que todo lo que he repasado y he escuchado de la comparecencia de Rajoy me ha preocupado en 2 líneas que ha apuntado Javois. Lo que definía como humoradas es que estamos hablando de asuntos más graves. A mi juicio, el asunto más grave que ha ocurrido, que no es la corrupción entendida como un aprovechamiento económico, es todavía más grave que eso, que es utilizar las estructuras del Estado, las estructuras policiales, para intentar acabar con los adversarios políticos. Y cuando él bromea con los audios, por ejemplo, no, es que no hemos escuchado solo audios de Villarejo. Yo recuerdo perfectamente, y recordaremos todos, pues los audios en los que escuchábamos en el Ministerio del Interior, en el despacho del ministro, hablar con el responsable de la agencia tributaria catalana, de la delegación tributaria, y, si os acordáis, cómo hablaban, absolutamente claro, de cómo inventar, de cómo forzar asuntos contra líderes independentistas para luego pasarlos, y daban nombres y apellidos y cabeceras a periodistas concretos y a medios concretos que lo iban a publicar sí o sí, y todo esto realizado por policías, recursos públicos, etcétera. Rajoy ha intentado pasar, como siempre, como alguien ciego y sordo. Pero claro, en fin, hay cosas que no cuelan. Yo creo que tiene mucha razón Gabriel Rufián, y resume muy bien lo ocurrido cuando le pregunta: ¿usted fue presidente del gobierno? Porque, claro, es excesivo ese intento y ese afán de no saber nada de todo lo que pasó, y de enterarse incluso hoy mismo de algunas cosas, ¿no? No se puede bromear con historias tan graves. Y aunque ha habido momentos, yo creo que muy agresivos por ambas partes, pero es que yo entiendo la irritación, por ejemplo, de Podemos. Es que hay que recordar que fueron 11 causas judiciales que acabaron absolutamente en nada, y se sabía desde muy al principio que no había una sola prueba sobre eso, y se mantuvo y se intentó prolongar después de investigaciones y de falsificaciones documentales para liquidar a un partido político. Y esto no lo habíamos vivido en democracia. Entonces, el expresidente del gobierno, supiera o no supiera, que veremos si sigue surgiendo algo o no, creo que tiene importancia también ese dardo que le ha dejado su exministro del Interior, Fernández Díaz, cuando ha dicho que lo de M. Rajoy es razonable pensar que es Mariano Rajoy. Debería preocuparse con esto, porque no es cualquier cosa. Julián. Hay 3 planos, ¿no?, que están conectados con esta historia, que es, por un lado, la denominada Operación Cataluña, por otro lado, lo que acaba de contar Jesús Maraña, es decir,
las investigaciones policiales y las filtraciones policiales que tenían como objetivo pues colocar a Podemos contra las cuerdas. Y en tercer lugar, lo que es el caso Kitchen, es decir, la suposición de que se utilizó a la policía para neutralizar al antiguo gerente del Partido Popular, Luis Bárcenas, a fin de cuentas de que no inculpase el partido en la trama Gürtel, ¿no? Hombre, las tres cosas sumadas dibuja un panorama muy serio, ¿no? Creo que hay un dato hoy de la declaración de Fernández Díaz revelador. Da la impresión de que Fernández Díaz no quiere ser la cabeza de turco de esta historia, porque él se tendrá que ir a juicio por el caso Kitchen, ¿no? Sí, en él es el nivel más alto al que ha llegado la justicia en su acusación. No hay acusación contra María Dolores de Cospedal, tampoco más arriba. Y entonces oyendo sus palabras me da la impresión de que se resiste a ser el chivo expiatorio. A ver, a mí me parece muy relevante que Rajoy no solo dice, no es verdad que no solo en esta comparecencia, en otras anteriores también, no es que diga yo no sabía nada y lamento muchísimo que algo tan grave se haya podido producir. Es que él niega que se haya producido. Él dice que todo es un invento. Cuando tiene a su exministro del Interior, que justo después de él sabe, como decía Enrique, que tiene que sentarse en un banquillo, y su número 2, secretario de Estado de Interior también, y mandos policiales principales de la época, a los que hemos escuchado en audios, los grabara Villarejo o los grabara el Sursum Corda. Hemos escuchado lo que se decía y sabemos lo que ha pasado con los procesos judiciales que citábamos. Yo creo que un expresidente del gobierno, por respeto a la institución como mínimo, debería al menos cuidar esa rotundidad y esa ironía con la que se puede decir es que no ha existido todo lo que ustedes han escuchado y han visto. Y eso me parece una falta de respeto. O sea, yo cuando alguien, no recuerdo ya cuál de las portavoces o portavoces de distintos partidos ha dicho, oiga, usted nos toma por tontos, que Rajoy ha dicho... Y Belarra lo ha dicho. Bueno, pues es que yo entiendo que llega un momento que cuando escuchas declaraciones sobre algo tan grave, insisto, y usted era presidente del gobierno, y luego ya está la cuestión de si todos los que pudieron saber, y en algún momento fueron señalados por alguno de los imputados, otros altos cargos del Partido Popular, o quién en el gobierno recibía información o no del Ministerio del Interior, del CNI, etcétera, sobre estas cuestiones. Bueno, como mínimo, yo creo que no burlarse de este asunto y desde luego no negar lo que es evidente, creo que hay otras fórmulas para ejercer, digamos, su derecho de defensa, sea política o si fuera el caso judicial. Hay otras formas de hacerlo. A mí me parece una falta de respeto. Si yo creo que son tontos, con su permiso no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Yo pienso lo que pienso y supongo que usted pensará también lo que piensa y hace muy bien, aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Y yo le he dicho todo lo que usted acaba de decir aquí, es decir, que el Gobierno de España ha espiado al Grupo Parlamentario de Podemos, es falso, punto.